¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Desanimado, melancólico? ¿Alguna vez has entrado como en esos momentos de desesperanza donde realmente no le ves como salida ni solución a la situación que estás experimentando o que estás viviendo? E incluso uno como que no tiene en esos momentos, como que no tiene ni mirada hacia el pasado, pero ve el futuro totalmente borroso. Es decir, como que no le encuentra el estado de ánimo que uno experimenta, como que no ve que haya futuro. E incluso, por ejemplo, se pueden dar situaciones de tentativa de no querer, de un suicidio, de no querer vivir, de no encontrarle sentido a la vida. Y todo eso lo podemos llegar a experimentar por diferentes motivos. Una situación económica, una situación sentimental, amorosa. Pero ¿y qué tal de nuestro caminar cristiano? Sentirnos de pronto desanimados, o no encontrar, o no tener la esperanza que en un momento era lo que nos hacía vibrar. Porque yo creo que la esperanza que nosotros mantenemos como cristianos es lo que nos debe mantener a nosotros con alegría y llenos de gozo. La esperanza de una vida eterna. Pero en cuántos momentos de pronto podemos perder esa esperanza y entrar en un momento de desesperanza en nuestra vida cristiana. Entonces muchos dirán, no, como cristiano no. Pero creo que debemos ser honestos y de pronto en algún momento hemos entrado en épocas o en situaciones como las que estamos aquí colocando sobre la mesa. Y el Señor nos trae una situación de estas. Y por eso los invito, hermanos, para que veamos entonces la enseñanza que el Señor nos tiene a través del Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ojo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, es posible que en muchos de nosotros comportamientos similares al de estos dos personajes, volviendo atrás, dejándote atrás, por un desánimo, por una tristeza, quizás sintiéndonos defraudados, Señor. Te pedimos perdón en el glorioso nombre de Cristo Jesús y permite que a través de esta enseñanza podamos aprender y llevar esta enseñanza a nuestro corazón y entender un poco más de tu voluntad y de tu gran proyecto. La honra y la gloria para ti, glorioso, poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una porción de esta bien conocida por todos nosotros, porque siempre hemos hablado del camino de Emaús, pero realmente le hemos extractado la verdadera enseñanza que recibimos a través de una porción como esta. Y por eso, en esta ocasión, le he colocado el título del mensaje de hoy: ¿qué tanto conoces a Jesús? Y ese es el interrogante, hermanito, que los estoy animando hoy, bueno, el Señor a través de mí, para que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Qué tanto conoces a Jesús? Y entonces, adentrándonos aquí en esta porción de la palabra, vemos en primera instancia un estado de estos discípulos. Vemos un estado de estos dos personajes. Y dos de los discípulos entonces nos muestra la palabra que se dirigían a Emaús, tal vez de regreso, y estaban muy desanimados y estaban muy tristes, pensando que ya no había nada o que ya no quedaba nada que hacer allí en esa ciudad, donde se habían visto de alguna manera, podrían estar pensando en ese caminar, que se habían visto defraudados por el líder. Pero, y que también que ese líder que habían acompañado entonces había sucumbido entonces ante los poderes terrenales. De alguna manera podrían estar conversando entre ellos y sintiendo eso. O sea que estaban desanimados y estaban tristes. Ese era el estado de estos discípulos. Pero también estaban defraudados. Entonces viene todo lo que estaban sintiendo, todo lo que estaban corriendo por su cabecita. Pero yo les pregunto, ¿te has sentido así? ¿O solamente es el caso de estos dos discípulos que iban camino a Emaús? Por eso decíamos al inicio, yo creo que todos nos hemos en algún momento sentido de esta manera.
Y de alguna manera esa desesperanza que estaban sintiendo estos dos discípulos era comprensible. ¿Por qué? Por lo que ellos manifestaban. ¿Y qué decían ellos? Era que nosotros abrigábamos. ¿En qué tiempo están hablando? En pasado. O sea que ya no abrigaban la esperanza de que Él fuera el que redimiría a Israel, su querida nación oprimida por el Imperio Romano. Entonces noten ustedes esas palabras. Nosotros abrigábamos la esperanza. Ya no tenían esperanza. Tremendo esto. Entonces es donde uno va entendiendo el estado de estos dos discípulos. Y tal vez por esto, por lo que estaban sintiendo y lo que manifestaban ahí, eran los primeros de pronto en haber emprendido la retirada. Quizás eran los primeros en haber emprendido esa retirada y el regreso entonces a su pueblo de Galilea. Entonces uno habla de retirada de unos discípulos. ¿Cuántas veces, hermanito y hermanita, desanimado, desanimada, triste, con desesperanza, has querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces? Y esto fue prácticamente lo que estaban haciendo estos dos personajes. Estaban camino a Emaús. Le estaban dando la espalda a Jesús. Ya no encontraban como nada atractivo ahí. Nos defraudó el líder quizás. Perdimos el tiempo. Como muchos de nosotros podemos pensar en muchos momentos, o hemos pensado en muchos momentos. Iban conversando con mucha tristeza, nos muestra aquí la palabra, y quizás sería por ese estado de una tristeza grande que sería que por eso el Señor Jesús los escogió entonces para revelarse a ellos, para edificarlos, para consolarlos. De alguna manera los vio en un extremo de desesperanza que el Señor los eligió para acompañarlos y levantarles el ánimo. Y para que tuvieran entonces la disposición para realizar la tarea que Él mismo les iba a encomendar. Entonces noten ustedes por qué. Ahora, estos dos personajes habían escuchado todos los comentarios que se estaban dando. Estos personajes conocían todas las novedades que estaban pasando, que habían pasado. Ya sabían que el sepulcro estaba vacío, porque eso era lo que ya se comentaba. Ya sabían que Pedro había ido y que no había encontrado el cuerpo, pero ellos al igual seguían sin esperanza. Y sabían todo esto. Entonces ellos pensaban como, uy, esa gran persona, este gran líder, este gran profeta, muy poderoso en obras, con una enseñanza maravillosa, con unas palabras, ¿cómo había podido ser vencido por los principales sacerdotes y por todas las autoridades de Judea? Con seguridad que se estaban preguntando eso. ¿Es así o no? Claro que sí. Y tenían entonces, dice la palabra, que tenían los ojos velados. ¿Pero velados para qué? Para conocer quién era realmente el que les estaba acompañando y que les estaba preguntando. Tenían los ojos velados para que no lo reconocieran. Y la gran pregunta de muchos, pero ¿y qué sentido tiene? Pero es que el Señor obra así en muchas ocasiones. El hecho de no dejar ver esa realidad inmediata muchas veces es un método utilizado por Dios para crear, digamos, un contraste o para, digamos, lo que va a enseñar o le dé de pronto más gloria o resalte mucho más la enseñanza que quiere dar. Recordemos en el caso de Moisés. ¿Qué hacía en el caso de Moisés con el faraón? ¿Qué hacía el Señor con el faraón? ¿No recuerdan? Le endurecía el corazón para que no dejara salir el pueblo. Él tiene ese método, pero eso tiene algo de especial.
Porque parece que el contraste que se produce al cerrar entonces el entendimiento deja más brillante la verdad de Dios, o la verdad que Dios quiere entonces entregar para que quede grabada en los corazones mismos de las personas. Ese es el objetivo. Y ese mismo paso, ahí en el camino de Emaús, entonces ocurrió exactamente lo mismo. Dios, el Hijo, se ocultó para que la revelación de algo muy especial, es que Él estaba revelándole a estos discípulos algo muy especial de Él. ¿Qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Dígalo duro. La resurrección. Él lo que les estaba revelando era la resurrección, para que esa resurrección quedara bien impregnada en el corazón de estos discípulos. Ese era el propósito del Señor. Ellos sabían de las buenas noticias de la ausencia del cuerpo de Jesús, y habían visto, digamos, muchas cosas que habían sucedido, pero todavía más. Ellos sabían todo de Jesús, ellos sabían de las obras, ellos sabían de todas las profecías, ellos sabían del poder de Jesús, ellos sabían de la buena voluntad del Señor, pero a ellos les faltaba la revelación del Cristo resucitado. Eso les faltaba, y eso era la pretensión del Señor. Esa era la primicia, la nueva primicia, la nueva señal que estaban recibiendo para ellos y para el mundo. Estaban a punto estos dos discípulos de recibir esa maravillosa revelación de la resurrección de Jesús. Y eso es lo que encontramos en los primeros versículos, a partir del versículo 13 hasta el 24. Porque a partir del versículo 25 encontramos entonces que Jesús se revela a los discípulos. El Hijo de Dios encontramos aquí, el Hijo de Dios, el que se oculta según la palabra del Señor. Les dijo al comenzar la conversación: qué torpes. Tremendo Jesús. Qué torpes son ustedes. Qué tontos son ustedes. Qué tardos de corazón son ustedes. Tremenda palabra. ¿Ah? Parecía una expresión como un poco dura para decirle a unos supuestos desconocidos, porque hasta ese momento eran unos supuestos desconocidos. Y que un desconocido venga a mí, que estoy caminando, y me diga: qué torpe sos. ¿Ah? Tremendo el Señor. ¿Se imagina la reacción de estos discípulos? Ellos debían saber bien, ellos debían comprender bien hasta ese momento que su líder no era meramente el Salvador o el Mesías solamente para Israel, nada más. Ellos deberían de tener la claridad que era el Salvador de todo el mundo, para todos los hombres, sin importar la raza, sin importar la nación, y que esa salvación tan grande de Dios ya había sido anunciada por los profetas. Ellos dos debían conocer esto. Y entonces uno se imagina en ese camino a Emaús, en ese silencio del camino, que Jesús les explicó todo, y dice la palabra que empezó a explicarles, comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés hasta los profetas. Hermoso esto. O sea que les abrió ¿qué? Las escrituras. Les empezó a hablar desde Moisés y los profetas. Les abrió las sagradas escrituras. Les explicó, ojo, este es el detalle importante. Les explicó lo que se refería a él en las escrituras. ¿De qué les explicó entonces? ¿Ah? Lo que se decía de quién. De Jesús. ¿Desde dónde? Desde Moisés y los profetas. Vea qué tremendo. Es que, hermanos, si no encontramos a Jesús en todas las escrituras, estamos leyendo mal. Por eso les empezó a hablar desde Moisés y los profetas,
pero de todo lo que decían de Jesús. Hermanitos, ustedes no se imaginan el estudio bíblico por el que estaban pasando estos dos personajes. ¿Quién era el profesor? Jesús. ¿Ustedes se imaginan eso? Un estudio bíblico, uno cursándolo con Jesús. Miren qué seminario tan fantástico, maravilloso por el que estaban pasando estos dos personajes. ¡Qué privilegio! Tremendo esto. Uno se pone a pensar en esto, hermanos, y el corazón mismo de las Escrituras. Es que ¿cuál es el corazón de las Escrituras? Jesús. El corazón mismo de las Escrituras le estaba hablando a estos dos desanimados. El corazón de las Escrituras le estaba hablando a estos dos defraudados y que habían decidido entonces dar la espalda y regresar. El corazón de las Sagradas Escrituras les estaba hablando a estos tristes, desanimados y sin esperanza. Qué belleza de esto. El Dios mismo, nuestro maravilloso Dios, grande, sabio y humilde, Él mismo le estaba enseñando, hermanos. Y nosotros, iglesia, tenemos un Dios que no cambia, porque es el mismo ayer, hoy, siempre. Gloria al Señor por eso. Y ¿saben algo? Cuando uno ve esto, el Señor acercándosele a estos dos personajes tristes, angustiados, desanimados, sin esperanza, es cuando uno debe entender que el Señor siempre habla a los derrotados, a los desanimados, a los que están tristes, a los que han perdido la desesperanza. El Señor siempre está con ellos. ¿Alguien dice amén por eso? No se nos puede olvidar esto. El Señor siempre está con los desanimados y tristes. Y entonces, estos discípulos que habían escuchado las enseñanzas ahí en el camino, quisieron seguir teniéndolo en compañía. Cuando él de pronto se iba a despedir, le dijeron: no, venga, siga con nosotros, cómase alguna cosita y venga, descanse. Eso le dijeron. Y bueno, y el Señor accedió, y estando entonces con ellos en la mesa, en esa noche de desánimo, entonces dice la palabra que tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice eso? Tomó pan, lo partió. A uno se le viene a la mente la última cena, pero ahora solamente participaban ¿cuántos? ¿2? Ah, 3, claro, 3 con el Señor Jesús. Ahí estaban. Y en ese momento tan importante, dice la palabra, de compartir el pan, entonces dice que se le abrieron los ojos a estos dos discípulos y lo reconocieron. Y reconocieron entonces también que había estado con ellos y que les había enseñado. Y dice la palabra clarito. Pero ¿qué pasó al instante? Se desapareció. Se desapareció Jesús. ¿Y ustedes creen que qué iban a empezar a hacer estos dos discípulos? ¿A qué? A preguntar. Con seguridad que iban a empezar, pero ¿por qué hiciste esto? Pero ¿por qué aquello? Pues iban a empezar a pedir explicaciones. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue, se desapareció, tremendo. Pero ¿saben una cosa? Los discípulos que habían caminado con Jesús, ellos, el Señor Jesús ya les había dicho que el que daría las explicaciones sería ¿quién? Vamos a ver. Excelente, hermana. Ellos ya tenían que saber que el que les iba a dar las explicaciones era el Espíritu Santo, hermanos. Ese que nosotros tenemos y que mora en cada uno de nosotros, es el que nos guía, el que nos da las explicaciones, mis hermanos, es el Espíritu de verdad, iglesia. El cual entonces toma de Él, toma de Jesús y nos hace saber. En el caso para ellos se los haría saber, pero a nosotros hoy nos hace saber.
Y estos discípulos, mis hermanos, habían tenido un curso especial, muy especial, que seguramente no iban a olvidar nunca. Un curso que no iban a olvidar jamás y que vez tras vez repetirían incansablemente entonces a todos los hombres. Y yo creo que eso es lo que debería pasar en todos y cada uno de nosotros. Que todo esto que recibimos del Señor, que todo esto que aprendemos, que todas estas enseñanzas, entonces las compartamos gozosamente, con alegría, con entusiasmo a todas las personas que nos rodean. Ahí está. Y eso fue lo que hicieron ellos. Inmediatamente entonces regresaron a donde estaban los discípulos y dice la palabra que les contaron entonces todo lo que habían experimentado, todo lo que habían recibido de Jesús resucitado. Y es lo que una palabra como esta nos enseña y nos anima. Miren, estos discípulos que caminaban por hacia Emaús estaban completamente confundidos, como lo hemos manifestado. Confundidos por todos los eventos de los últimos días, por la muerte y toda la desesperanza que recibieron con todos estos acontecimientos. Y si hubieran estado seguros de lo que el Señor les había dicho, que al tercer día resucitarían, no estarían en esa condición de tristeza y de desánimo. Durante ese tiempo compartido con el Mesías, habían, digamos, de alguna manera descubierto unas asombrosas cualidades en la persona de Jesús. Entonces, al descubrir todas estas cosas emocionantes en Jesús, ellos ¿cómo visualizaban el futuro al lado de Jesús? ¿Ah? Sí, pero que iban a tener cosas maravillosas también. Uno al lado con este personaje, con todo lo que lo habían visto hacer, con toda la enseñanza, con todo, claro, veían un futuro extraordinario. Claro, pero miren que pasa esto y entonces ¿cómo se sentían ahora? Todo había cambiado, todo se había ido al piso, todo se había ido a la ruina. Así es. Porque es que como que de un momento a otro, podríamos decir que de un plumazo, entonces Cristo había sido quitado de la vida de ellos. Y de un momento a otro Cristo había sido colgado entonces en un madero. Y entonces ¿qué hicieron los seguidores? Se dispersaron, obviamente desanimados. Eso fue lo que hicieron. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? La depresión y el desánimo, hermanos. Depresión y desánimo instalado en el corazón de estos dos que iban por el camino a Emaús. Y en parte esa depresión y ese desánimo, porque es que ellos no logran quitar los ojos de la calamidad que se ha acontecido o que les ha acontecido. No logran quitar los ojos del problema. Y saben que ese es uno de los problemas cuando uno está triste, cuando uno está desanimado, cuando uno entra en desesperanza. Uno no quita los ojos de la tristeza, uno no quita los ojos de la desesperanza, uno no quita los ojos del problema y entonces no avanza, no ve salida, no ve luz, no encuentra solución al problema, porque uno se enfoca ahí y ellos estaban enfocados en la calamidad. Pero eso debemos aprender nosotros, hermanos, para poder salir de esos estados de desánimo y de depresión, no seguir enfocados en el problema. Ellos no logran, por estar enfocados en la calamidad, retroceder en el tiempo, mis hermanos, para encontrar, para rescatar de alguna manera, entre muchas de las enseñanzas de Jesús, las palabras que les había dado precisamente respecto a este evento de la muerte y la resurrección. Sí me hago entender. Por estar enfocados en el problema, entonces no dan lugar a retroceso y poder visualizar muchas cosas para salir del problema. Porque la única realidad que ellos veían en el presente era ese presente de aguda angustia. Era lo único que veían.
Bueno, y eso no es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos en esos periodos. Estamos tristes, aburridos, desesperados, y no vemos sino tristeza, aburrimiento y desesperanza. Y no podemos encontrar absolutamente nada que nos ayude a resolver el problema. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el problema. Entonces, por estar detenidos en el presente de angustia y estar detenidos en ese presente de desesperación, no encuentran los elementos para reconstruir su realidad, hermanos. No lo encuentran, ni para hacerle ojo, ni para hacerle frente al futuro, porque todo está derrumbado. No hay camino, no hay luz, no hay salida, no hay solución. Hermanos, iglesia, cuando uno se detiene en la angustia y cuando uno se detiene en el desespero, no se encuentra salida. Hace poco estábamos en la casa. De un momento a otro se vino un aguacero tremendo. Yo estaba en un nivel, en el tercer nivel, y mi esposita me llama desesperada: negro, vení. Yo, cuando bajo, toda la sala estaba cayendo agua por el techo y en la parte de afuera cayendo agua. Hermanos, yo vi nuestra casa, la vi destruida. Entonces me acuerdo ahorita que estoy hablando del desespero, ese desespero mío. Entonces yo inmediatamente relaciono pues el aguacero, claro, inmediatamente dijo, se taponó un bajante, similar a lo que estaba pasando acá. Pero yo en medio de desespero, yo no encontraba las llaves, yo estaba en chanclas y yo decía, pues yo en chanclas no me puedo mover, dame unos tenis. Y ahí mismo los tenis, y no me los sabía de los tenis que poner. Y yo le pongo los tenis, no me los amarré, eran esos cordones. Saqué la escalera, casi que no la armo para subirme al techo. Ustedes no saben, eso fue una eternidad para mí. Abrir la puerta, abrir la escalera porque es de las plegables, subirme al techo, después buscar el taco en el pleno aguacero, porque fue en pleno aguacero que me subí allá, y buscando el taco en el bajante hasta que lo logré tener, y se fue el agua. Pero lo que les quiero comentar era que en medio del desespero yo no tenía claridad. Yo estaba enfocado en el problema. Entonces yo no veía, miren, por eso hago acá, ¿no? La mente no da ni para mirar para atrás y sacar enseñanzas, ni ver el futuro con claridad. Y eso se me quedó a mí, yo ese desespero nunca lo había sentido. Y después, yo no sé qué tiempo pasó, y las manos mías se quedaron tiesas del frío, que me tuve que poner el secador de cabello de ella en las manos para volver a recuperar. Estaba cepillando las manos. Hermanos, cuando uno está en el desespero, en el desánimo, si uno se enfoca en el problema, no encuentra salida, no encuentra la solución. Ese es el caso. Y Cristo entonces nos dice la palabra que llegó a estos dos personajes de manera anónima. Y nos dice el texto de hoy que comenzando, y lo quiero repetir, desde Moisés y continuando con los profetas, entonces les mostraba a estos dos personajes todo lo que se decía de él, es decir, mostraba desde Moisés y los profetas todo lo que se decía de Jesús. Es decir, Jesús resucitado los llevó por encima de lo inmediato, los llevó por encima del problema, los llevó por encima del presente, y consiguió entonces darle a estos dos personajes otra perspectiva, una perspectiva real del problema, una perspectiva real de los acontecimientos. Pero miren, noten ustedes que el hecho de haberlos llevado por Moisés y los profetas, los estaba llevando, los estaba insertando en el desarrollo de la historia según la visión de Dios. Es que miren que de pronto uno no relaciona, ¿cómo así? Empezó a mostrarles desde Moisés y los profetas lo que se decía de Jesús. Lo que estaba haciendo Jesús era, mijito, venga, los estoy transportando
para que vayan aquí a esta época y se sumerjan en la visión del soberano creador desde siglos atrás. Miren qué bonito esto, qué belleza eso. Ni siquiera los puso en el momento de ese presente como tal, los llevó a la historia de la visión soberana, los introdujo ahí. Iglesia, qué importante es tener la capacidad de salir de lo inmediato para poder contemplar la realidad dentro del marco del accionar de Dios y del proyecto de Dios a lo largo de todos los siglos. Todos nosotros, iglesia, todos nosotros tenemos la tendencia a creer que todo comienza y termina por nosotros. Tenemos un orgullo en cada uno de nosotros que creemos que todo comienza y termina en nosotros. E incluso a nivel del ministerio, todos pensamos que el ministerio al cual servimos, que nació por iniciativa nuestra y que todo gira en torno a nuestra existencia. Tenemos que reconocer y ser honestos con esto. Pero con esta perspectiva sumamente, y lo podríamos decirlo que sumamente pequeña de las cosas, nuestras inversiones, nuestros proyectos, nuestros planes tienden a ser temporales, pero también nuestro compromiso tiende a ser pasajero. No tenemos un compromiso profundo. Entonces es importante que veamos nuestra existencia dentro de la historia de un pueblo que va caminando o que ha caminado con el Señor desde mucho antes. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos sentados aquí hoy, escuchando la bendita palabra del Señor en esta casa de oración del Señor, nosotros no podemos pensar, independientemente de todo lo que ha hecho el Señor siglos atrás. A eso es que me refiero. Porque nosotros muchas veces pensamos que somos necesarios, que todo inicia, que todo termina por lo que yo haga. Nosotros tenemos que estar pensando que el proyecto de Dios viene de siglos atrás. Eso es muy importante, muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces nosotros no existimos en un vacío, nosotros no existimos aquí en este 2023 solamente. Y eso es lo que tenemos que tener claridad, sino que nuestras vidas hacen parte de la marcha, digamos, de una nación santa, pero de una marcha de una nación santa de tiempo muy atrás, de tiempo histórico. Y eso es lo que debemos de tener claridad, de un pueblo que ha caminado con el Señor, pero desde mucho antes. Entonces, cuando entendemos que lo nuestro es una parte muy pequeña de algo mucho más grande que nosotros, nuestro sentido de importancia entonces disminuye, porque entonces reconocemos nuestra pequeñez. Pero tenemos que reconocer que somos algo muy pequeño dentro de algo muy grande. Nosotros, entonces, hermanitos, no somos indispensables para nada, ninguno de nosotros. Ni lo que estamos haciendo resulta tan fundamental como creemos. A veces creemos que nuestro aporte es único y fundamental, y si nosotros no estamos, entonces esto no avanza. Hermanos, vea, ¿saben una cosa? Cuando nosotros entendamos y le demos gracias al Señor y reconozcamos que nos ha concedido la gracia, ojo, que nos ha dado la bendición, que el hecho de que estemos aquí en esta iglesia, que caminemos con nuestro Señor Jesucristo, es una bendición misma del Señor, que nos está dando, que nos permite participar de los proyectos eternos de Él. Él nos está dando este privilegio, es un privilegio. Pero a veces, hermanos, nosotros obramos como que el Señor nos tuviera que dar gracias porque venimos a la iglesia. No,
Tenemos que reconocer que es un privilegio, hermanos, que el Señor nos permita hacer parte de este gran proyecto de Dios. Y darle siempre gracias, todos los días gracias. Y que este proyecto del Señor, este proyecto eterno del Señor, esto empezó mucho antes que nosotros naciéramos. Pero ¿saben otra cosa? Esto va a continuar mucho después de que nosotros desaparezcamos. ¡Oh, qué belleza! Pero tenemos que vivir bajo esa realidad. Esto viene desde muy antes, pero esto va a continuar, esto no termina cuando nosotros terminemos este paso temporal. Entonces, todo lo nuestro tiene verdaderamente sentido cuando se lo contempla dentro de las pinceladas del Dios eterno al cual servimos. Ahí sí tiene sentido todo esto. Cuando nosotros entonces como que nos vemos encajados en el gran proyecto de Dios, no en nuestro proyecto, es en el proyecto de Dios. Ahí sí es donde empieza a tener sentido nuestra vida cristiana. Entonces ahí es donde viene la pregunta del día de hoy. ¿Creen ustedes que estos dos personajes, al dar la espalda y regresar por el camino de Emaús, conocían a Jesús? Entonces esta pregunta va para ti. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Yo me quiero sincerar con ustedes y es una pregunta difícil de contestar. Por eso yo no creo que tengamos la capacidad de contestarla inclusive ahora. Creo que es una reflexión que los animo que nos llevemos. ¿Conoces a Jesús? Por eso, no en vano, el Señor les enseñó y le dio la lección a estos dos discípulos. ¿Qué hizo delante de estos dos discípulos? Pero ese no fue la enseñanza. Les abrió las Escrituras. Les abrió las Escrituras. Entonces, para conocer a Jesús, ¿dónde está Jesús? En las Escrituras. Entonces, ¿qué hay que hacer para conocer a Jesús? Abrir las Escrituras. Entonces viene otro interrogante: ¿cada cuánto las abres? ¿O la mantienes abierta en el Salmo 91? Hay que abrir las Escrituras para conocer a Jesús, para conocer su voluntad, para conocer sus enseñanzas, para dejarnos guiar. Entonces miren, ahí cómo va encajando la pregunta. ¿Conoces a Jesús? Abre las Escrituras. Porque la respuesta sí, yo les decía que de pronto no con ligereza responderla, pero de pronto algunos la podemos responder. Porque si yo no abro las Escrituras, entonces puedo responder de una: no conozco a Jesús. Entonces, al no conocer a Jesús, nosotros podemos estar por el mismo camino a Emaús. Ya, sin esperanza, defraudados quizás, tristes, desanimados. Entonces no hay motivo alguno para angustiarse, para que te angusties por las cosas de nuestro Salvador. No hay motivo alguno. ¿Por qué te vas a angustiar por las cosas del Señor? Porque en muchos momentos llegamos a decir: no, es que como que el Señor no está conmigo. Eso es conocer al Señor, a Jesús. Decir eso, expresar eso, sentir eso. A veces pareciera como que Jesús desapareció. ¿Será que desaparece de nuestras vidas? Así conocemos a Jesús. Y muchas veces decimos: no, es que los ojos míos parece que estuvieran velados. Iglesia, confía en el Señor. Confía en nuestro Salvador.
Confía en nuestro Señor Jesucristo, confía firmemente. Él siempre cumple todo lo que promete. Tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, amoroso, misericordioso, de una eternidad a otra eternidad, hermanos. Confiemos en el Señor. Pero animemos a conocerlo, vamos a conocerlo a profundidad. ¿En dónde? En las Escrituras, hermanos. Pero que esto no se quede más en una carreta, en algo de aquí, de un culto. Toma decisiones en tu vida y di: todos los días voy a leer las Escrituras, pero todos los días las voy a meditar. Esto no se trata solamente de leerlas, a meditar las Sagradas Escrituras para conocer a Jesús. Y saben algo, hermanos, yo los animo para que a ustedes también les arda el corazón cuando abran las Escrituras. Cuando uno abre las Escrituras con amor, con empeño, hermanos, el corazón a uno se le quiere salir. El corazón a uno le arde, como le ardía a estos dos discípulos. Pero si tú no sientes nada, preocúpate. Pero que el corazón te arda cuando abras las Escrituras. En las Escrituras vas a conocer a Jesús, hermano y hermana. En las Escrituras vas a conocer algo más que al Jesús histórico. Vas a conocer mucho, mucho de Jesús, todo de Jesús, porque ahí está todo. En las Escrituras vas a encontrar a Cristo. En las Escrituras vas a encontrar a tu Salvador. En las Escrituras vas a encontrar al Mesías. En las Escrituras vas a encontrar a aquel que dio la vida por ti en el Calvario. Así que cuando estés afligido, cuando estés afligida, confía en Jesús. Cuando estés agobiado, cuando estés agobiada, recorre las Escrituras y encuentra qué dicen de Jesús en las Sagradas Escrituras. Cuando estés desanimado, cuando estés desanimada, abre las Escrituras. Cuando estés triste, abre las Escrituras. Cuando estés sin esperanza, abre las Escrituras. Cuando tengas depresión, abre las Escrituras y encuentra a Jesús. Conoce a tu Salvador. Confía en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos. Te damos honra. Te damos todo el honor, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, perdón por las ocasiones en que nos hemos comportado como estos dos discípulos, Señor. Tristes, desanimados. Y peor aún, hasta defraudados de ti. Y te damos la espalda, caminando, pero alejándonos de ti, Señor. Quizás hemos tenido el comportamiento similar a estos dos. Y te pedimos perdón, Señor. Hoy nos abres las Escrituras, Señor. Qué bueno, Señor, que nuestro corazón también ardiera, como le pasó a estos discípulos cuando tú les abrías las Escrituras y les mostrabas lo que en ellas se dice de ti, oh Salvador nuestro. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a tener iniciativa de buscarte en las Escrituras. Y permite, Señor, que nuestro corazón arda de emoción
cuando encontremos en cada palabra de las Escrituras la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tus enseñanzas. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, para quien pido, Señor, una bendición especial para ellos. Y te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. La honra y la gloria para ti, en Cristo Jesús. Amén.